La mano peluda. Bienvenidos a este podcast con historias de terror escritas por alumnos del grupo 11. Relatos sobrenaturales y leyendas que te dejarán temblando. Comenzamos. El día de mi muerte, el día de mañana los niños asistirán al convivio de la muerte del Día de Muertos jajaja, y ese día fue algo inolvidable que se quedara marcado en mi memoria. Ese día estaba todo bien, pero se empezaron a sentirse mal y empezaron a enfermarse de una infección. Y todo salió en las noticias y radio y todo, quedando mal, y ya habían muchos muertos lamentablemente, y quedábamos mis amigos y me sentí muy truste porco. Vi coseco a familia, que yo ve a ser mal pues F animo y ya me quería morir, pero revivió mi familia y salimos adelante contra todos los zombies y a todos los matamos. Y fin. Autora Nuela a grupo 11. La niña, había una vez una niña llamada Lily. Esa niña era muy solitaria, pero en la escuela era una de las mejores, pero se enamoró de un niño de segundo. Ese niño llamado Joel no quería nada serio con ella y solo la ilusionó. Pero él y ella duraron 4 meses. En esos 4 meses tuvieron muchas peleas, pero él siempre lo buscaba y le rogaba y le lloraba, pero justo un día él le dijo que ya lo dejara en paz. Ella lo seguía buscando, pero un día lo fue a buscar a su casa y lo vio con su hermana y ella se llenó de un odio, que porque había hecho eso en la escuela. Ese se mató en el lugar donde lo conoció, y cuentan por ahí que cada vez que el niño va a ese lugar se le aparece una niña vestida del uniforme, llena de sangre, y siempre le dice: por tu culpa estoy aquí. En eso nadie le creía porque todos ya sabían lo que él hizo, y cuentan que pasó un año y se murió el niño. Autor, Diana Zuría Martínez González. Grupo 11. Diana Zuría Martínez González. Hola amigos, hoy les cuento la leyenda de susurros macabros, donde hoy eran sembradíos de una noche. Una muchacha que vivía cerca de ahí pasó por los sembradíos. Suponemos que se le hizo tarde para regresar a su casa, ya era muy tarde y lamentablemente la estaban esperando unos hombres que la atacaron, la mataron de una manera muy cruel. Poco tiempo después se construyeron algunas casas en este lugar. Y justo donde la mataron construyeron mi casa. En ese tiempo después era casa de mis abuelos, después fue de mi papá. Y ahora vivo aquí con mi familia. Desde que yo nací, he vivido aquí, y a lo largo de mi vida han pasado algunas cosas muy extrañas y se escuchaban sonidos muy raros, sobre todo en una casita que estaba en la parte de atrás y en nuestro baño. Cuando mi hermana era pequeña veía cosas feas en cierto rincón de la casa y lloraban mucho. En una ocasión les ofreció un pan a lo que ella veía, y cuando entrábamos al baño sentíamos una mirada cerca de nuestra cara y nunca se resolvió. Grupo 11. Alberto Emilio Jacob López. La mano peluda. Continuamos. La casa maldita era donde vivía una señora que murió porque decía que escuchaba voces por las noches y le decía a sus hijos, pero sus hijos no le creían. Así que la señora puso cámaras y pasó el tiempo y en las cámaras no se veía nada. Pasó el tiempo y ya no se escuchaba nada, así que la señora empezó a tranquilizarse. Pasó el tiempo y no se escuchaba nada. La señora enfermó y años después murió la señora. Después los hijos vendieron la casa a una familia. Y los primeros meses no pasaba nada, pero luego una niña vagó a la cocina. Y la niña desapareció. Los padres se preocuparon y se fueron de la casa. Pasó el tiempo y nadie quería la casa, así que tiraron y nunca nadie quiso acercarse a ese lugar. Fin. Kevin Justin Pedraza Sánchez. Grupo 11. Creepypasta Jeff the Killer. Hola, mi nombre es Jeff y esta es mi historia. Yo era un niño normal, tuve una infancia feliz junto a mi hermano, solo que tengo una enfermedad que hizo que me desfigure la cara. Gracias a eso sufría de bullying, en especial 3 niños que eran los que más problemas me causaban. Un día un amigo me invitó a una fiesta, pero no me dijo que irían esos 3 niños. Y empezaron a hacerlo de siempre. Yo, cansado ya de ese maltrato, los empecé a golpear hasta que empezaron a llorar y a sangrarme. Tuve que ir a mi casa ya cansado y enojado. A los 16 años de edad cometí mi peor crimen, y el primero, matar a mis padres. Mi hermano no lo soportó y se culpó y ahora está en la cárcel, y tiempo después fui al baño de mi casa junto a un cuchillo. Si hice lo que piensan, me quité parte de la boca para tener una gran sonrisa siempre. También me corté las pupilas y empecé la gran masacre, jajaja. Todos vamos a reír. La mano peluda. Continuamos. Grupo 11.
Alison Valeria Pérez Cerritos. La Llorona. En 1987 había una mujer llamada Rocío que siempre se dedicaba a estudiar y era muy responsable. Su familia no tenía muchos recursos, en cambio había un niño llamado Ángel que tenía mejores recursos que Rocío. Rocío ya tenía su carrera y un trabajo de contadora y Ángel trabajaba en una empresa. A Ángel le gusta Rocío y Rocío le gustaba a Ángel. A Rocío no la dejaban tener novio. Después de 4 años Rocío cumplió sus 19 años, empezó a salir con Ángel. Después de 4 años Rocío se casó y quedó embarazada. Le dijo a Ángel y se puso feliz, y más cuando iba a ser niño. Cuando nació lo llamaron Dylan. Después de 7 años Rocío quedó embarazada de una linda niña llamada María. Se rumoraba que su esposo engañaba a Rocío, se quería quitar la duda si era cierto, pero cuando descubrió que era cierto, se enojó, se iba a vengar. Pasaron los días y Rocío dijo que iba a hacer algo que nunca olvidara. Un día Ángel iba a trabajar, como siempre, pero ese día Rocío iba a matar a sus hijos uno por uno. Empezó con el mayor ahogándolo, y después con la menor los puso en el sillón con una nota: esto no hubiera pasado si no me hubieras engañado. Rocío lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente. Cuando despertó estaba amarrado a la cama con gasolina encima de su cuerpo. Rocío entró al cuarto con un encendedor y lo prendió. Se rumora que Rocío se ahogó porque sintió culpa. Se dice que en las noches se escucha que llora, otros dicen que repite la frase de "ay mis hijos". Alison Valeria Pérez Cerritos. El charro negro. Campo, y un día estaba jugando en el jardín, cuando escucha a las gallinas. Corre donde están las gallinas y ve un sombrero negro. Ella lo lleva a su casa y su mamá se espanta al ver el sombrero negro. En la noche la niña se levanta por un ruido, va a la de su cuarto y ve el mismo sombrero que ella recogió. Entonces decidió ir al sombrero. Cuando llega al campo el sombrero desaparece. La niña busca el sombrero, y la niña ve a un caballo y un hombre vestido de negro. La niña del cementerio. Una vez los papás de Sarita salieron a la calle de compras. Sarita se quedó en la casa. Pasaron las horas y Sarita estaba aburrida. Se puso a ver una revista y se aburrió más. Entonces salió a la calle y enfrente de su casa hay un cementerio y le dio curiosidad y entró al cementerio y se puso a jugar. Se subió a una tumba y caminó sobre la tumba, pero en eso se le fue el pie de lado y se cayó adentro de la tumba. En ese instante murió. Todo su vestido blanco se llenó de sangre y su alma salió del cuerpo, y se cuenta que en el cementerio se ve la sombra de Sarita, y sus papás pensaron que se la robaron, pero nunca pensaron que Sarita ya estaba muerta. Shani Estrella Alzo. Grupo 11. La mano peluda. Continuamos. El toro del diablo. Autor: Christopher Guzmán García. Grupo 11. Había una vez, hace mucho tiempo, en una hacienda un granjero que tenía muchos animales, pero en especial era un toro que todo el tiempo en la hacienda se portaba muy extraño. Una noche, cuando el granjero se decidió a ver qué es lo que estaba pasando con el toro, se metió a su corral y el toro estaba en 2 patas, también estaba sentado. Se decidió a observarlo por un buen rato. El señor, al ver esto, no pudo evitar salir corriendo, pero en eso, cuando quiso correr, se cayó y hizo mucho ruido, así que el toro lo escuchó y empezó a perseguirlo. Al señor le empezó a salir sangre de la nariz y de la boca también, y mientras iba corriendo empezó a oír muchos ruidos extraños. El toro lo alcanzó y empezó a despedazarlo hasta matarlo, y dicen que si pasas por ahí el toro te seguirá y te matará. El charro negro. Había una vez una niña que vivía en el campo y un día estaba jugando en el jardín cuando escucha a las gallinas. Corre hasta donde están las gallinas y ve un sombrero negro. Ella lo lleva a su casa y su mamá se espanta al ver el sombrero negro. En la noche la niña se levanta por un ruido, va a la ventana de su cuarto y ve el mismo sombrero que ella recogió. Entonces decidió seguir el sombrero. Cuando llega al campo el sombrero desaparece. La niña busca el sombrero y la niña ve a un caballo negro y a un charro vestido de negro. Grupo 11. Autora: Ariadna Andrea Raya Gurrero. El charro negro. Leverface. Una vez en una cabaña se escuchaban gritos de mujeres, niños, adolescentes y de hombres. Un día lluvioso en la misma cabaña empezó a salir sangre de la compuerta de un auto y el cuerpo desmembrado, y la cara no estaba en su lugar. Se la estaba poniendo Leverface, pero un día lo cambiaría todo. Un día en la casa de una señora de al menos 129 años de edad empezó a escuchar ruidos en el sótano de su casa. Bajó a ver qué había allí, pero le pegó una hacha y le atravesó la cabeza y se encontró a alguien de que medía alrededor
de 1-2 metros de altura con una máscara de hockey y con un machete. Y se hace llamar Jason Voorhees. Leatherface lo atacó sin decir nada. Jason le pegó con la mano, pero Leatherface lo iba a cortar con su motosierra, pero Jason le aventó su machete y le rompió la cara, y desde ese entonces no se volvió a ver nunca. Pero renació el nuevo cazador, que era Jason Finn. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Grupo 11. Autor Emi. La mano peluda. Continuamos. Por donde yo vivo se cuenta que se aparece una niña, ya que hace mucho tiempo había una niña de pelo largo y rizado, ojos verdes. Sus padres no podrían pedir más. Era una niña educada y alegre, pero un día un señor se le acercó y le preguntó dónde estaban sus papás. Ella le dijo que en su casa. Después se fijó a todos lados y como no había nadie, se la llevó. Pasaron horas y horas, pero no regresaba. Meses después, en un edificio que ya estaba abandonado desde hace años, al momento de acercarse la niña estaba muerta. Pasaron años y se dice que en ese edificio se aparece una niña con el pelo rizado y largo, con ojos verdes llenos de tristeza. Dicen que si te la encuentras si tienes más de 28 años, cabe aclarar que quien la mató tenía más de 28 años, cuidado porque esa gente la odia tanto a hombres como a mujeres. Título: La niña del edificio. Autor: Andrea Jacqueline Sánchez Mendiola. La Llorona. Había una vez una señora que tenía 2 hijos, un día como otro. La señora llegó a pescar a sus hijos, uno de ellos se alejó y su mamá gritó: ¿Dónde está mi hijo? Su hermano no sabía lo que pasaba y fue a buscarlo. Su mamá gritó: ¿Dónde están mis hijos? La gente dice que sus lamentos se escuchan en las noches y que se lleva a los niños que se portan mal para recordar a sus hijos. Fin. Grupo 11. Joana Valentina. Mi historia sucedida. Una vez cuando murió mi primo, nosotros no sabíamos si se había perdido porque ellos vivían lejos, y cuando mi abuela salió de la casa fue a visitar a su hijo y de ahí supimos que mi primo se había perdido y nos preocupó muchísimo y decimos que estaba en una fiesta, y yo le dije a mi mamá y a mi papá que ya había muerto o se había suicidado. Entonces pasaron 5 días, entonces mi mamá dijo: ya está muerto, ya no está vivo. Entonces mi mamá fue a la casa de su hermano y le preguntó por su hijo y dijo que se había perdido desde 5 días, y mi mamá le dijo a su hermano: ¿por qué no me avisaste? Y su hermano le respondió: porque no quería comentar las cosas. Y mi mamá le dijo a su hermano: aunque no, pero mira lo que nos pasó al regresar a nuestra casa. Como ya habíamos comido, nos cepillamos, me fui a mi cuarto. Como mi papá trabaja, sentí que alguien estaba tocando a la puerta. Yo me fui al cuarto de mi mamá y le dije que había escuchado algo y me dijo que durmiera al lado de ella. Entonces no dejaba dormir y yo tenía miedo. Escuchábamos más ruidos, como que alguien golpeaba la puerta, y a las 5:00 fui a la casa de mi tío y sentí que alguien me estaba siguiendo. Me llevé el celular de mi hermano y entré a Facebook y ahí vi la foto de mi primo y me asusté más. Como vivimos en un pueblo, estaba oscuro todavía. Me regresé y alguien estaba corriendo. Volteé, vi una sombra y dije: primo, ¿por qué me haces esto? No, que jugábamos juntos, comíamos juntos. Y de ahí grité muy fuerte: mamá. Y mi mamá salió y me dijo: ¿por qué gritas? Y yo: es que vi algo. Y mi mamá me respondió: ¿te acuerdas que te dije tu primo ya anda porque ya está muerto? Autores: Beida Martínez Milquiades. Grupo 11 grado 01. La mano peluda. Continuamos. El infierno. Esta historia comienza cuando un repartidor normal hacía entregas un día por la noche. Vio a una mujer y él le preguntó que si estaba bien, que si se sabía su dirección. Era una persona que traía sangre en la ropa y le di un papel con una pluma para que escribiera su dirección y la llevara. Fue lo peor que he hecho en toda mi vida. La llevé. Vivía en una secundaria. En la secundaria 21 ella se bajó y desapareció y no la he visto en unos días. Después me pidieron un pedido en esa secundaria, lo llevé, no había nadie. Se abrió la puerta, entré, busqué a la persona, subí las escaleras hacia el 3er piso, un salón que tenía piano, lo estaban tocando y querría escapar. Bajaba rápido pero me perseguía, me dijo: no me hubieras salvado, ahora morirás. Y en ese momento se abrió la puerta y pude escapar, pero salí 5 años después. Todo ese tiempo me buscaron sin que no me salve y que solo estoy soñando. Ellos no son iguales a como los conocí, son muy raros. Si estás viendo esto, sálvame por favor. El infierno. Grupo 11.
Autor Obed Tadeo Cruz Ramírez. La Llorona. Hace mucho tiempo atrás se contaba que en un pueblo por las noches se escuchaba una mujer llorando sin parar. Un día un chico salió a la calle a comprar cosas que su mamá le había encargado. Tenía que ir a comprar pan. La panadería estaba muy lejos de su casa. El chico tomó un atajo para llegar más rápido a la panadería. En el transcurso el chico se encontró una mujer llorando. El chico le preguntó que por qué lloraba la mujer. No le respondía, solo seguía llorando. El chico se quedó ahí un buen rato a esperar a que la mujer dejara de llorar. Después de mucho tiempo el chico decidió marcharse. El chico, después de regresar de la panadería, la mujer estaba parada pero ya no estaba llorando. El chico no le tomó importancia a la mujer, le tomó el brazo y cuando alzó la cara la mujer tenía toda la cara desfigurada y con lágrimas. El chico se desmayó. Tiempo después lo encontraron inconsciente pero sin cara. El pasaje muerto. Una vez mi abuelo estaba manejando en su taxi y subió a un pasaje. Era un señor que llevaba un saco y un gorro. El señor pidió que lo llevara a un panteón. A mi abuelo le pareció raro, ya que era un lugar no muy común, pero aún así él aceptó. Todo el camino fueron callados, pero lo raro es que se sentía un ambiente pesado y frío. Llegaron al lugar y el señor le pagó. Mi abuelo le iba a dar su cambio, pero cuando volteó el señor no estaba y lo raro que no se escuchó cuando cerró la puerta. Mi abuelo estaba pensativo, porque en ese momento el ambiente se sentía tenso y tranquilo. Era algo raro. En ese momento se fue de ese lugar, no quería estar más ahí. La sensación era mala y nada buena. En el momento que llegó a la casa se sentía mareado y con mucho dolor en la cabeza. Era un dolor irreconocible, una sensación rara. Se durmió y al siguiente día ya estaba bien. Autor Estafella Mellal y Escobedo Esquivel, Grupo 11. La mano peluda. Continuamos. Petra Cadena y el charro negro. Por Tláhuac había una mucha muy linda y muy querida por el pueblo, y también de ser muy pretendida por muchos jóvenes, pero ella no se sentía lista para casarse, pero los jóvenes no perdían la esperanza. Un día su madre fue a una fiesta por lo que se iba a tardar y la madre le recomendó no salir por nada, pero la muchacha le dijo que no iba a hacerlo, pero como vio que su madre se tardaba decidió salir, pero cuando iba directo a la fiesta vio que se avecinaba un tornado por lo que se escondió de él, pero después de un rato decidió volver a casa, pero en ese momento vio que el tornado iba directo a ella, pero al llegar justo donde estaba apareció un hombre muy alto, de porte imponente y muy apuesto y se acercó más ella diciéndole que se casara con él, y le iba a dar tierras, oro, poder y más cosas de las que nunca imaginaba, pero que si no aceptaba casarse con él se la llevaría en cuerpo y alma. Pero la muchacha sin pensarlo se echó a correr y al llegar a casa decidió contarle a su madre, pero la madre no le creyó. Tiempo después a la muchacha se le empezó a olvidar todo lo que sucedió, pero al mismo tiempo enfermo muy grave y todos del pueblo estaban muy preocupados. Al llamar al doctor, el doctor dijo que no padecía de ninguna enfermedad. Tiempo después la chica murió y al velarla, se dice que apareció un tornado que se llevó a la joven mientras una risa se escuchaba igual que se la llevó en cuerpo y alma. Y se dice la descendencia de la familia Cadena que ven a Petra caminando por su casa. Grupo 11. Autora Contreras Jiménez Jade. El hombre encapuchado. Se cuenta que en el año 1935 al lado de la secundaria 21 había un panteón donde se decía que se aparecía un hombre con capucha y desenterraba a los muertos para llevárselos. Unos estudiantes se habían enterado del rumor y les dio mucha curiosidad, así que se escondieron en el salón hasta que se hiciera de noche.
La noche por fin llegó, no pasó mucho y se empezaron a oír ruidos en el panteón. Los niños tenían miedo pero al mismo tiempo curiosidad. Se dirigieron al panteón con mucho miedo. Cuando llegaron todo parecía muy normal hasta que se empezó a oír como cavaban un hoyo. Los niños se acercaron silenciosamente. Cuando llegaron al lugar de los ruidos se toparon con el hombre encapuchado. Él los vio, los niños rápidamente salieron corriendo muy asustados, pero el hombre los atrapó uno por uno, después los enterró vivos en unas tumbas. Desde ese día no se supo nada de ellos. Se dice que por las noches se escuchan gritos de ayuda y lamentos. Se dice que son sus almas pidiendo ayuda. Autor Kevin Vergara Benito. Grupo 11. La Pascualita. En Chihuahua hay una tienda de vestidos de novia muy famosa llamada La Popular. En ella hay un maniquí muy peculiar. Los dueños actuales de la tienda y la primer dueña aseguran que es importado de Europa, para ser específicos de Francia. El hecho de que ese maniquí estuviera allí dio razones para muchas leyendas sobre él. La más popular y la que la primer dueña y fundadora, la señora Esparza, jamás desmentió es la que dice que ese maniquí es la mismísima hija de la señora Esparza, pues se dice que ella era hermosa, inteligente y de buen corazón, y lastimosamente la muerte la sorprendió el día que iba a casarse al ser picada por un alacrán que le arrebató la vida y todos sus sueños. Se dice que a partir de ese suceso la señora Esparza, lamentándose, decidió embalsamar a su hija y convertirla en un maniquí para su tienda, y recibiendo con el paso de los años el nombre de la Pascualita, pues ese era el apodo de la señora Esparza. A partir de eso la gente de Chihuahua asegura ver cómo la Pascualita cambia su expresión en la cara, e incluso algunos trabajadores de la tienda dicen que la han escuchado llorar y quejarse hasta el punto de que en el maniquí haya lágrimas corriendo por sus mejillas. También algunas novias prefieren ir a esa tienda y compran el vestido que en ese momento trae puesto para exhibir, pues creen que eso les traerá un matrimonio muy lindo y duradero. Aunque para algunas personas el hecho de que ese maniquí sea un cadáver embalsamado les causa terror e intriga, pues cuando las autoridades querían y pedían ver a la Pascualita siempre dicen que está en mantenimiento, por lo cual nunca se ha descartado esa probabilidad. Autora Cruz Echenique Luna. Grupo 11. La mano peluda. Continuamos. Selene Delgadillo, caso del Canal 5. En Canal 5, en los comerciales siempre aparecían niños, adolescentes y adultos desaparecidos, y hubo un caso, una joven llamada Selene Delgadillo que desapareció el 5 de julio de 2010 en Álvaro Obregón. Pasaron su foto y era una joven normal, nada fuera del lugar. Con el paso del tiempo siempre aparecía Selene Delgadillo como desaparecida, pero su foto era cada vez más terrorífica, una mirada pálida y fría, daba mala vibra a las personas que veían su foto. Cada vez que aparecía se distorsionaba el comercial y de repente se cambiaba de comercial como si nada pasara. Trataron de investigar un poco más de información de la joven, su edad, dónde vivía, quién eran sus padres, y quién fue la última persona que vio a Selene Delgadillo. Pero nada. Después de tanto buscar no la encontraron, entonces la dejaron como desaparecida totalmente. Una vez que pasó el comercial y apareció Selene, empezaron a pasar cosas paranormales, se caían cosas y se escuchaban cosas como risas o gritos, y se puso negra la pantalla. Después de un tiempo ya no aparecía Selene Delgadillo. Dijeron que nunca existió Selene Delgadillo. Espera, que como que jamás existió. Entonces, ¿quién era? It, capítulo 1. Una vez en la escuela secundaria 17 pasaba algo malo, 15 niños desaparecieron misteriosamente. Las autoridades pasaron meses, los policías dejaron el caso. Una vez un niño de esa escuela llamado Pete. Ese niño era fan del misterio, así que decidió resolver el caso con sus amigos. El policía fantasma.
Hace muchos años había un policía que rondaba en un parque todos los días, todas las personas lo conocían, estuvo ahí durante mucho tiempo hasta que una familia fue al parque donde se encontraba todos los días y lo encontraron muerto, todos estaban sorprendidos y tristes, hasta tuvieron que investigar el parque porque era muy raro que estuviera muerto y tal vez alguien estaba involucrado en su muerte. Dicen que en las noches a la gente que pasaba por ahí lo escuchaban pedir ayuda. Otras veces aparecía como si estuviera trabajando. Al terminar la investigación descubrieron que él mismo se había suicidado. Desde entonces cerraron la calle donde estaba ese parque que dicen que si pasabas ahí aunque sea con tu carro y los vidrios cerrados el policía se te acercaba como un fantasma. Desde que cerraron esa calle ya no supo nada. Suponen que el alma del policía sigue ahí pero ya no puede salir del parque. Autora Jacqueline Aguilar Gregorio. Grupo 11. La mano peluda. Estos fueron los terroríficos relatos escritos por los alumnos de primer grado. Te agradecemos por escucharnos y te aconsejamos: cuídate de los espíritus que merodean por la noche. Hasta la próxima.